le comento a todos los que nos están viendo, Mari es counselor con un enfoque humanístico existencial. Ella es formada en el Instituto Ítalo Suizo, el mismo donde yo me formé, que tiene un enfoque centrado en la persona. Está especializándose en duelos en la organización Dolus, y es vecina, es de Lanús, así que hoy vamos a estar compartiendo este tema acerca de las pérdidas y vamos a arrancar con lo básico. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pérdidas? Bueno, mira, cuando hablamos de pérdidas o la experiencia de la pérdida, estamos Ujú. hablando de que se encuentra en todas partes, ¿sí? Durante lo largo de nuestras vidas. Entonces, podemos decir que las pérdidas forman parte de nuestras vidas, ¿sí? Ujú. Tenemos pérdidas que nos van a dar crecimiento, nos van a ayudar a Ujú. crecer. Eso se grafica en las pérdidas del crecimiento, valga la redundancia, que está en las distintas etapas de nuestras vidas, ¿sí? En la adolescencia, en la juventud, en la infancia, en la adultez. Nosotros transitamos por distintas etapas y ellas tienen eh, crisis, ¿sí? Que tenemos que sortear para poder seguir avanzando en etapa y esas crisis tienen pérdidas. Como manejemos esas pérdidas es cómo vamos a lograr el crecimiento, ¿sí? En la forma, en la capacidad que tengamos de manejar esas pérdidas. Si lo hacemos en un plano general, tenemos pérdidas que nos provocan dolor, ¿sí? Que también nos dañan nuestros recursos personales, materiales, y también hay dos tipos de pérdidas. ¿Sí? Podemos hablar de las pérdidas físicas y de las pérdidas simbólicas. Las pérdidas físicas son tangibles, son más perceptibles, es la muerte de un ser querido, nuestra muerte, o la pérdida de una posesión, ¿sí? A la cual nosotros le damos un valor, una casa, un coche. Y la pérdida simbólica es una pérdida que a veces no la reconocemos como tal, ¿sí? Y no nos ocupamos, no le damos el tiempo de elaboración que a veces se necesita para poder transitarla. Son el divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida de los ideales, de los sueños también, ¿sí? En las pérdidas físicas es más fácil reconocer que estamos iniciando un proceso de duelo, y en las otras nos cuesta un poco más. Iniciar un proceso de duelo o estar en duelo es doler, ¿sí? Es dolor. Eh, pero a su vez, el duelo es más que una respuesta emocional a lo que nos está pasando, es una respuesta adaptativa, ¿sí? Y es una respuesta normal y natural. Es lo que nosotros conocemos como en la tendencia actualizante, es una forma de autorregulación para poder transitar ese dolor, ese sufrimiento que nos trae una pérdida. Entonces, ahí radica la importancia de poder reconocer, ¿sí? Y también identificar las pérdidas. Porque esa importancia es un factor preventivo en la salud. Si bien el duelo no es una enfermedad, tiene un factor de riesgo, ¿sí? Y también es una crisis vital, ¿sí? Y como toda crisis nos provoca que nos desorganicemos, conmoción, nos trae sentimientos de culpa, de ira. Y el duelo lo que nos permite es llegar a reorganizarnos, ¿sí? Cuando nosotros logramos integrar la pérdida, aceptar el cambio que se produjo, podemos llegar a la reorganización, ¿sí? Y por eso es la importancia también de no obstaculizar el duelo. Es una herramienta quizás, ¿sí? Para poder caminar el dolor, ¿sí? Sí, También Mari, algo podemos... que te comento,
te interrumpo. Ahí está. Dale. No puedo dejar de interrumpir, diría Mirta Legrand. No, está, dale. Eh, algo que vos dijiste con respecto a obstáculos, o sea, tiraste un montón de data, o sea, como que me gustaría enfocarme Dale. en cada una de ellas. Por ejemplo, sabemos que el dolor duele, Mm, eso es como lógico, y en un duelo tiene que estar, va a ujú. estar presente. O sea, una forma de obstaculizarlo es minimizarlo, pensar de que, bueno, Exacto, no es tan exacto. importante, es como una manera, ¿no es cierto?, que uno a veces trata como de no hacer De contacto con evitarlo, ese ¿no? dolor, de Evitarlo, la evitarlo. negación. Pero eso también muchas veces es una manera de afrontarlo, ¿sí? Que tenemos, porque muchas veces el dolor es tan grande que Ujú, necesitamos corrernos de alguna manera para poder seguir, tal ¿sí? cual. Entonces, cuando Sería eso como no una se forma transforma, de dosificarlo, sería como una manera de decir, lo voy sintiendo, claro, pero también me voy tomando mi tiempo. O sea, exacto, porque a muchas maneras, muchas veces es tan fuerte ese dolor que necesitamos corrernos, necesitamos una negación, evitarlo para poder continuar, ¿sí? Para poder que no se transforme tampoco en una patología, ¿no? Estamos hablando de duelos normales, donde hay un tiempo, donde tenés distintas ujú, etapas que se pueden cumplir o no y que no son lineales, pero hay modos de afrontarlo, ¿sí? Ese duelo. Tenemos afrontamientos y también lo que tenemos y que es, si bien las pérdidas, hay pérdidas, no minimizar ninguna pérdida, como vos dijiste, ¿no? Ninguna pérdida es menos significativa que otra. ujú. Eh, porque el doliente, la persona que viene con ese dolor a una consulta, supone, o que lo siente, que está pasando por un duelo, le dio un significado a esa pérdida, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que esa persona le dio un significado personal y lo está viviendo de una manera particular. Obviamente hay pérdidas como la muerte o la muerte de un hijo que ya es algo más desgarrador, lleva un poco más de tiempo, pero no hay por qué minimizar, como vos decís, o darle menos significado a las pérdidas. Ahí es la importancia de poder reconocerlas, ¿sí? Y identificarlas, porque como te decía, es un factor preventivo para la salud. Entonces, eso es lo que quizás si te lo pude explicar. Sí, y algo que también dijiste es que este desafío que es transitar el duelo, porque es algo que nos desafía a cada uno de nosotros, lo planteaste como un proceso natural, es algo que se va Sí, dando en todos los momentos de nuestra vida. sí, sí. Sí, el duelo es una respuesta, ¿sí? A lo que nos está pasando. Ujú. Y tarde o temprano, por más que tratemos de evitarlo, vamos a tener que transitar por ese camino, ¿sí? Es el camino del duelo. Es un proceso. Es un Hablando proceso. siempre de un duelo normal, es el proceso del duelo. Y no sé si algo más que te había quedado. No, después, o sea, obviamente uno como lo va elaborando, ¿no es cierto? Ujú, Me quedó el hecho también de cómo uno puede llegar a afrontarlo, como vos dijiste algo, de según la intensidad, la significación que pueda llegar a tener aquello que se pierde, ujú. eh, y cómo puedo ir, ¿no es cierto?, desde evitarlo totalmente, negarlo totalmente, a dejarme tal vez tomar por ese dolor, ¿no? Y transitarlo como eternamente, en un duelo Exacto, eterno, ¿no es bueno, cierto? ya se transforma en algo, en un duelo normal, sino en un duelo complicado. Ujú. Ahí podemos tener un duelo crónico, ¿sí? Un duelo que no podemos, como counselor, quizás eh, ayudar a la persona que lo necesita, ya es un duelo diferente, ¿sí? Están también los duelos
que se viven en distintas etapas de la vida, no es lo mismo el duelo en un niño que en un adulto mayor. Eh, entonces, saber que hay pérdidas que son inevitables, que son irreparables, pero que no las podemos elegir. Nosotros no podemos elegir qué pérdidas tenemos y qué otras pérdidas no, en este caso, ¿no? Estamos Ujú, hablando de la muerte. Eh, pero sí podemos elegir qué actitud tomar ante esa pérdida. tal cual. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el sufrimiento que llega después de una pérdida? ¿O qué hace el sufrimiento con nosotros? ¿Sí? Entonces, tenemos una manera de poder validar y darle una normalización a esa experiencia que tenemos con el duelo. ¿Sí? Y contamos con recursos personales y recursos externos, interiores y externos que nos ayudan, ¿sí? Eh, y también saber, ¿no? Un poco de psicoeducación en este caso, información de que lo que nos está pasando muchas veces, esas reacciones que tenemos, que nos toman en todas nuestras dimensiones, eh, pueden ser normales y no nos estamos volviendo locos y no nos vamos, ¿es cierto? Entonces, esas reacciones son reacciones físicas que podemos sentir, por ejemplo, falta de aire, presión en el pecho, dolor de cabeza, eh, que nos está tomando todo. Tenemos dimensiones o reacciones emocionales, sentimos ira, bronca, culpa por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que pudimos hacer, ¿sí? Hay reacciones espirituales, ahí entra en juego el por qué, en las creencias, ¿sí? Tenemos también dimensiones en lo cognitivo, en lo mental, no podemos tomar decisiones, sentimos que el descreimiento total, eh, irritabilidad, o sea, todo el duelo está en todas las dimensiones de nuestro ser, ¿no? Y en cada etapa se vive de una forma distinta, pero siempre es Exacto. importante poder permitir, ¿no?, que cada uno lo pueda llegar a vivir. Y como vos dijiste algo de el significado, la intensidad, ¿no es cierto?, del duelo, va a depender Sí, de cada uno. Y la forma en que eso. lo pueda ir transitando, no hay una receta que vos decís, No, porque es no, muy famoso, porque ¿viste lo de las etapas? Como que uno piensa de, bueno, primero sucede esto, después sucede aquello, y están las cuatro o las cinco no es etapas. así, no, yo te Ujú. decía, no, se pueden dar o no, no es algo lineal tampoco, primera esta, después la otra, No es lineal. no ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros también dentro de lo que es el enfoque centrado en la persona, tenemos que poner el objetivo en la persona en primer lugar y no tanto en el hecho en sí, en la pérdida en sí. Entonces, cada uno es un ser individual y lo vive de una manera particular, ¿sí? Es así, nosotros nos podemos guiar un poquito, si está en la primera parte, si está en shock, si ya pudo transitar un poquito el duelo y logró la aceptación de la muerte, que aceptar no es decir, bueno, sí, dejarlo ahí, sino es reconocer qué es lo que pasó con la persona que uno perdió, que se Sí, murió, yo que falleció. recuerdo, porque, o sea, mi primer pérdida, que fue con mi abuelo, con quien convivíamos, que fue alrededor de 12 años, 13 años, y mi tendencia en ese momento fue a evitarlo, ¿sí? Mm, Como lo pude ver, por ejemplo, o sea, falleció en casa. Él había salido de una internación, problemas coronarios, y en ese momento me acuerdo, estábamos nosotros en la pileta, era verano, no sé, como 34 grados de calor, él estaba sentado ahí afuera, nos vio, se levantó, fue al baño y ahí quedó. Y me acuerdo de ir y mirar por la ventana, ¿viste? Y verle
la cabecita, o sea, para mí en ese momento lo veía así como chiquito, ¿no? Ujú, O sea, y ver a mi abuelo ahí tirado, digo, ¿qué pasó? ¿No? Y después, la verdad que no pude ir al cajón y esto, y me acuerdo de haber hecho contacto con la pérdida y con el dolor recién a los días, cuando fui a la panadería y la panadera, le fui a comprar pan a mi abuela y bueno, todo eso, y la panadera me dice, me pregunta por mi abuelo, cómo estaba. No se había enterado. Y en ese momento, cuando yo tuve que ponerlo en palabra de que había muerto, el dolor afloró. ujú. Y me acuerdo mucho de esa experiencia, de ese contacto, ¿no? De haberlo tenido que decir, de haber podido sentir el dolor en ese momento y también a veces hasta de verlo en la calle. Veía una persona mayor, canosa, y lo veía él. Ujú, sí, 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 Y eso estás dentro del proceso del duelo. ujú, Es una reacción que tenemos ante eso y no significa que, bueno, se va a convertir en algo que nos va a paralizar o nos va a trabar, sino que es una reacción que nos ayuda a transitar la experiencia, ¿sí? A validarla como experiencia. Y cada etapa de la vida, en cada momento, cómo estemos parados en ese momento, es como nosotros lo vamos a transitar. Muchas ujú. veces no se necesita de alguien que nos ayude, en este caso un profesional, pero otras sí, ¿sí? Hasta en los duelos normales, eh, porque hay duelos que son desautorizados, ¿sí? Podemos nombrar el duelo por suicidio, es un duelo desautorizado. Y muchas veces se desautoriza también a un chico o a una persona con discapacidad para que pueda expresarse, ¿sí? En el sentimiento. Entonces, poder expresar los sentimientos, darle voz a las emociones, eso también ayuda a poder transitar el duelo. Sí, yo creo que más allá que sea un profesional o no, el poder transitarlos en comunidad, en familia, en Sí. grupo, en amigos, creo que es Ujú. fundamental. O sea, Sí, creo que sí, es sí. importante no estar Ujú. solo transitando este periodo. Y Sí que eso es uno de hay los... momentos, ¿no? Sí que hay momentos donde uno tiene que estar solo, que uno necesita y lo pide. Necesito estar solo en este momento, pero no significa que uno tenga que transitar todo el proceso solo. No, no, es más eso de poder contarlo, compartirlo, sí es un recurso también, es un recurso que tenemos, somos personas sociables, entonces recibir un abrazo o la palabra, poder hablar de la persona que falleció con alguien, nos ayuda también, ¿sí? Es una manera de poder tomar realidad y dimensión de lo que fue la muerte o el fallecimiento de la persona, ¿no? Y vos hablabas también de pérdidas simbólicas, que tiene que ver con el Sí, estatus social, con una social. capacidad Ujú, económica, ujú. con tu cambio, o sea, con tu jubilación, que de pronto, si te identificaste con lo productivo y de pronto te sentís como que no podés hacer nada o no haces nada o no estás haciendo lo que siempre haces, perdés amigos, perdés contactos. eh, Todo eso a veces, vos hablabas de duelos no autorizados, ¿no? O desautorizados. A veces en estos simbólicos es como que mismo la gente te dice, ay, dale, levantate que no pasa nada, ahora No tenés un montón pasó de nada. tiempo, está bárbaro, ¿qué más querés? ¿No? O sea, como Por que eso esa... no nos tomamos el tiempo, ¿no? De elaborarlo, de reconocer los sentimientos que tenemos con esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un divorcio vos perdés el rol que cumplías en la pareja, entonces tenés que volver a significarte, ¿sí? Significar esa pérdida, buscar otro rol, hacer algo que quizás no hacías. Entonces también eso es una iniciación a un proceso de duelo.
la diferencia que podemos marcar entre el duelo por una muerte o por otras pérdidas es la intensidad, ¿sí? Y la irreversibilidad que tiene en la muerte, en este caso. Ujú. Sí, yo también, ¿sabes qué? Vi, cuando vos hablabas de proceso, es ese movimiento que se va produciendo en uno, ¿no? Y cómo a veces el proceso puede extenderse más de lo recomendable. Siempre se habla de que durante un año uno va transitando Exacto. todo ese proceso de, si es la pérdida de una persona, las diferentes fechas en las cuales esa persona no Sí. está y cómo resignificar esos momentos, ¿no es cierto? Pero Ujú. tiene que ver con este movimiento, ¿no es cierto? O sea, yo noté tres, o sea, puntualmente. Uno es el movimiento que uno hace de la persona o de lo que perdió a aquel que está doliéndose, ¿no? O sea, Ujú. mirar, uy, lo que perdí o quién no está, lo que falta, a, ¿Qué perdemos con lo que perdemos, no? Darle un claro, significado para a uno, nosotros. decir, bueno, soy yo, me está doliendo, soy yo quien lo está resignificando, quien lo está... Y ahí viene como el otro movimiento, digo yo, eh, de lo que perdiste, ¿no? O sea, el vínculo que tenías con aquello o aquel que estaba y todo lo que significaba esa relación, a una resignificación, a ponerlo en otro lugar, ¿no? A tener otro vínculo. Ujú. No es que lo tenés que No, desterrar, te tenés que olvidar, deshacer de todo de esa persona o de lo que sea, sino más bien ponerlo como en otro lugar, un nuevo significado en ese vínculo, ¿no? O sea, seguir vinculándote, pero desde otro lado. y porque eso nos va a permitir seguir adelante, ¿no? Ujú, Volver a tener un proyecto, a darle significado también a nuestra vida, ponernos en contacto con el dolor y poder darle un significado diferente a la persona o a la persona que perdimos, que no lo vamos a olvidar, que no va a ser que ya no va a formar, no es parte de nuestras vidas en ese momento, ya en este momento, pero que está ahí, ¿sí? Que está, lo vamos a recordar, que va a estar dentro de nuestro corazón, darle otro lugar, ¿sí? Cuando perdemos algo, necesitamos también, o a alguien, necesitamos también del cariño, de la comprensión del otro, y que es lo que vos decías, la sociabilización, ¿sí? Estar en contacto con otra persona por la pérdida. Y sí, darle un significado, resignificarlo, donde nos permita avanzar. ujú. Estos dos movimientos, o sea, me llevan a mí al tercer movimiento, ¿no? Que es el hecho de que cuando uno está tan enfocado en lo que perdió, está enfocado en lo que uno perdió. O sea, Mm, en la forma en que llevaba la vida, la forma en que manejábamos la casa, o sea, si era claro. alguien dentro de la casa, o si es en el Ujú. trabajo, bueno, lo que podíamos hacer con el sueldo de ese trabajo, si hablamos El acerca rol que de alguna. cumplíamos dentro de Claro. ese. Y pasar a enfocarse en la vida que podés hacer ahora, o sea, en Ujú. cómo vos te transformás a un nuevo aprendizaje, ¿no? Una nueva Sí, forma de sí, vivir. estás en contacto con el crecimiento también, ¿no? En la manera en que uno puede crecer y hacer cosas que quizás pensaba que no las podía hacer y ocupar otro lugar. Y eso es la transformación personal, ¿sí? Cuando Mira, podemos, me hiciste acordar algo gracioso. Va, gracioso para uno que lo mira de afuera. ¿Cuántas veces uno dice la viuda alegre? la viuda alegre. ¿No? Ujú. Uno dice, ah, mira, la vecina, o por lo menos a algo de antes, que tenía que ver que tal vez estaba atada a una relación que era totalmente Exacto, tóxica y exacto. limitante, y de pronto la persona la ves radiante, realizando un montón de cosas en su vida, y uno podría decir cómo se transformó, ¿no es cierto? Cómo transformó de esa relación a una relación en la cual, o una forma de encarar la vida de una forma totalmente positiva. Y porque
muchas veces está hasta la culpa de sentir alivio ante la Ujú. muerte de alguien, Es ¿no? verdad. Y es eso que vos contabas, quizás vivió una relación que la tenía, que no era que estaba tormentosa, para hacerla muy exagerada, pero simplemente donde quedaba opacada, donde no se la dejaba crecer. Y cuando fallece esa persona, se siente una especie de alivio y es lo que vos decías, la viuda alegre, entre comillas, pero porque es, ahí ya vio la forma de seguir adelante, ¿sí? No es que se ve por otro lado, ¿sí? Y también está el alivio ante una persona que puede decir falleció un familiar muy querido, pero que vino con una enfermedad, ¿sí? Con una enfermedad de larga data y en donde hasta esa persona olvidó quién era, sus sentimientos. Y se siente alivio y se siente culpa ante el alivio también. Entonces, poder mostrarles, iluminar a la persona que está doliendo, de que estás en que eso se puede aceptar, ¿sí? Aceptar esa pérdida y ese sentimiento. Y permitirse el alivio, como vos dijiste, que eso me Exacto. pareció como muy valioso. Y eso tiene un poco que ver lo cultural, de nuestra propia cultura, ¿no? Como diciendo, no, vestite de negro, no podés salir, no te podés reír, no te podés divertir, o sea, vos la vida por un periodo no podés disfrutarla. Y eso ha cargado a muchas generaciones, no tanto tal vez ahora, ahora como que se va. Ahora es como Eh, que es diferente, ¿no? Como que se deshumanizó un poco lo que es los rituales y el rito del duelo. Es Ujú, como que lo ocultamos. Pasó de algo público, social, a algo más privado, ¿sí? ujú. Y lo vemos, bueno, ahora con esto de la actualidad, de la pandemia, en donde mucha gente, la cuarentena, que mucha gente no pudo despedir a sus seres queridos, como eso sí tiene un significado, ¿sí? Como eso ayuda a aceptar la realidad, la verdadera realidad de la pérdida, nos ayuda a poder expresarnos los sentimientos y lo que pensábamos del fallecido, a recibir el apoyo de los demás, ¿no? Pero últimamente hubo eso, se dejó como que tenía que ser todo rápido, no podés sufrir, tenés que seguir adelante y, y, el- y no transitamos por el duelo. Sí, vos dijiste algo de los ritos y los ritos, o sea, culturales, sociales, en cada Sí, sociedad son diferentes, son son distintos, en cada diferentes, sí, distinto, porque la muerte sí, tiene como diferentes significados para cada para cultura. cada uno. Es necesario poder resignificar también un poco la muerte dentro de nuestra sociedad, el valor y la importancia que tiene de poder percibirnos de que las cosas tienen como ciclos, comienzan y se van, o uno va transitando por cada uno de ellos, y ahí tiene un poco que ver lo del apego, ¿no es cierto? Y Eh, como vivimos el apego es como vamos a vivir las pérdidas, ¿no? Ujú. La manera en que nos vinculamos desde chicos con nuestros padres o con la persona que nos tiene a cargo. Hay apegos que son vinculaciones seguras, ¿sí? Que nos van a dar las herramientas para poder manejarnos ante una pérdida. Y después tenemos los vínculos inseguros, ¿sí? Que nos producen ansiedad o evitación. Y eso es producto de cómo vivimos el apego. Sí, sí, yo me reconozco en uno de esos. En uno de En ellos, el evitativo, sí, 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 en muchos aspectos, es por el vínculo con mi madre y eso, o sea, que, o sea, sí, una persona que sí, le ha sí. costado y entonces, como que lo vi, lo reconocí y fue procesarlo y trabajarlo y seguir haciéndolo, ¿no? Porque eso es algo que está. Pero bueno, el poder reconocerlo es como que te permite pararte desde otro lugar y tener esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, lo conozco, lo acepto, lo incorporo, pero también tengo como la opción de ir transformándolo y cambiándolo hacia otro lado. Pero bueno, me parece un tema como
que la verdad que 30 minutos no alcanza, tenemos que ampliarlo muchísimo más. Pero bueno, en esta primera oportunidad, la verdad, Mari, te doy gracias. No, por No sé si favor. querés compartir algo más, querés decir algo Sí, me que... gustaría compartir que en Dale. este mes de la difusión del counseling, ¿no? El mes del counseling, lo que estás difundiendo, eh, que se sepa, ¿no? Que hay un counseling en duelo que nos permite trabajar y acompañar al doliente, y que es iluminar, ¿no? Iluminar esos recursos que nos permitan transitar el duelo, el camino del duelo. Y te agradezco por la invitación, realmente fue muy amable de tu parte invitarme. No, Mari, con todo el corazón te estimo y sos parte de mi grupo de amigos, así que eso está. Y también recomendar el lugar donde vos lo estás haciendo. Dolus es un Sí, lugar donde la especialización, la verdad que es es un muy bien centro, desarrollada. sí, es un centro especializado en pérdida, en duelo, en cuidados paliativos también, sí, el duelo en los Ujú. cuidados paliativos, que es un tema eh, importante también, y lo fundó y está dirigido, y es también profesora Mabel Weinkoff, espero haberlo pronunciado bien, y bueno, yo me sentí muy bien recibida, ¿sí? En el grupo que ella dirige, y agradecerle a ella también. Bueno, Mari, muchas gracias. No, por favor. Eh, Feliz de que hayas podido aceptar esta invitación y poder compartir este espacio. Y en alguna otra oportunidad vamos a seguir profundizando este tema, porque la verdad es inagotable. Y es muy importante poder tenerlo presente porque nos va a permitir poder eh, reelaborarnos ante cada una de las situaciones que la vida nos va a presentar inevitablemente. Ujú. Y poder transitarlo como se corresponde, ¿no? O sea, a cada uno, ¿no es cierto? Como cada uno le pueda llegar a servir como para poder seguir. Así que gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Eh, Gracias, Mari. Y nos vemos en la próxima. Mañana ¿Cómo no? estaremos con, con la counselor Valeria Acosta. Vamos a estar hablando acerca de adolescencia. Así que si te gustó este video, si pensás que es valioso para alguien, compartilo. Está a disposición. Lo vamos a estar dejando grabado. Y asimismo después lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Un beso, gracias.